Bueno, vamos a comenzar. Faltan algunos hermanos que suelen estar siempre, pero se irán sumando, Dios mediante. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a leer de 4 páginas, desde la página 346 del Yoga Vasista originario que tuvimos escaneado, hasta la 349, bajo el subtítulo Sobre la creación del cuerpo. Y empieza preguntándole Rama a Vasista, después que Vasista estaba teniendo esa charla con Busunda, que fue la que leímos los sábados pasados. Y dice así: Rama preguntó en aquel momento: Señor, por los rayos de luz que emanan de tu persona, se han disipado las tinieblas de mi ignorancia. He despertado espiritualmente, soy dichoso, he entrado en mi propio ser, soy tu misma réplica, después de conocer lo más valioso que puede ser conocido. En este inspirado relato de Busunda que nos has contado, has mencionado que el cuerpo tiene 3 pilares, 9 puertas, etc. Te ruego que me expliques cómo nace en un principio, cómo se mantiene vivo y cómo se disuelve finalmente. Vasista respondió con amabilidad: sobre la creación del cuerpo. Esta casa que conocemos como el cuerpo, amable Rama, no ha sido hecha por nadie, solo es mera apariencia, como las 2 lunas que ve el que sufre diplopía. En realidad solo hay una luna. La segunda es una ilusión óptica. El cuerpo solo se experimenta como existente cuando la idea de cuerpo físico prevalece en la mente, aunque es irreal, puesto que parece existir cuando surge la idea que la constituye. Puede considerarse real e irreal al mismo tiempo. Los sueños son reales mientras dura el estado onírico, aunque en otros estados comprendemos su irrealidad. Las olas solo son reales cuando vemos que existen, y no en otro momento. Igualmente el cuerpo es real cuando es experienciado como una sustancia real, pero aunque parece ser real, solo es una apariencia ilusoria. La idea de que somos un cuerpo surge en relación con un montón de carne y de huesos a causa de una predisposición mental. Solo es una ilusión. Abandona esta ilusión. Hay miles de cuerpos traídos a la existencia por tu misma fuerza mental. Cuando estás durmiendo o soñando, también experimentas un cuerpo en estos estados. Pero, ¿dónde está ese cuerpo? En un sueño, puedes imaginar que estás en el cielo o en cualquier otra parte, pero ¿dónde está tu cuerpo? Cuando los sueños han cesado, dedicas tu esfuerzo a múltiples actividades y desempeñas muchos papeles distintos, pero ¿dónde está el cuerpo que ha hecho todo eso? Cuando te diviertes con tus amigos y disfrutas en su compañía olvidando completamente tu ser, ¿dónde habita tu cuerpo? Los cuerpos, querido Rama, solo son productos de la mente y por tanto pueden ser considerados al mismo tiempo reales e irreales. Su conducta es determinada por la mente, no son distintos a la propia mente. Esto es mi riqueza, este es mi cuerpo, o esta es mi nación. Solo son ideas, una manifestación de la energía mental, completamente ilusorias desde el punto de vista sustancial. Puedes estar seguro de que esto es un largo sueño, o mejor una prolongada alucinación, o un sueño despierto, o un pensamiento cargado de deseos. Cuando alcances el despertar
por la gracia de Dios o del ser, verás todo esto con suma claridad. La existencia de un mundo independiente de ti o de la mente solo es un truco de la mente. Es el mero reconocimiento de una idea como si fuera una sustancia material y perceptible. Te he repetido varias veces que yo he nacido de la mente del creador Brahma. El mundo también ha nacido en esa mente como una idea. De hecho, el propio Brahma es una idea en la mente cósmica, y el mundo objetivo no es más que otra noción mental. Todas estas ideas se fortalecen en la mente al ser revestidas repetidamente con el manto de la verdad y brotan una y otra vez produciendo una apariencia ilusoria. Ahora leemos el subtítulo sobre la investigación del ser y el samadhi. Cuando un hombre busca con resolución la fuente de esas ideas, realiza la conciencia pura. Si no lo hace así, sigue experienciando sin cesar este mundo ilusorio. Porque el constante planteamiento de ideas como esto es mío o este es mi mundo, hace que tales ideas asuman la apariencia de sustancialidad que pretenden. La permanencia del mundo también es una ilusión. Lo que transcurre en un breve instante en un sueño puede ser experienciado por el soñador como toda una vida. En un espejismo solo se percibe un agua ilusoria y no el sustrato que la hace posible, que es la mente. De modo semejante en el estado de ignorancia uno solo ve el mundo ilusorio y no el sustrato que lo hace posible, que es la conciencia. Pero cuando uno vence esta ignorancia, la apariencia ilusoria se desvanece como los mismos sueños. Ni siquiera el hombre más cobarde se deja atemorizar por un tigre imaginario. El sabio que sabe que el mundo es una simple idea imaginaria no siente temor por nada. Si uno sabe que el mundo no es nada más que una apariencia del propio ser, ¿de qué va a sentir temor? Cuando nuestra visión se purifica por la investigación, vichara, se disipa el imaginario conocimiento del mundo. Por la clara percepción y el conocimiento del ser, se purifica nuestra naturaleza que no vuelve a contaminarse nunca más. ¿Qué tipo de conocimiento es este? La profunda comprensión y realización de que el mundo no es más que una reflexión de la conciencia y por lo tanto no es real ni irreal. Nacimiento, muerte, conocimiento e ignorancia solo son reflexiones de la conciencia. Yo, tú, las 10 direcciones del espacio y todo lo demás solo son conciencia. Este es el conocimiento correcto. Cuando se produce un conocimiento de esta naturaleza, la mente no brota ni desaparece, sino que alcanza la paz suprema. No caigas en la alabanza ni en la censura, en la euforia ni en la depresión, y permanece siempre contemplando fríamente la verdad. Si hemos comprendido que la muerte es inevitable para todo lo nacido, ¿por qué hemos de lamentar el fallecimiento de nuestros parientes o nuestro propio acercamiento al fin postrero? Si hemos comprendido que unas veces atravesamos circunstancias prósperas y otras adversas, ¿por qué hemos de alegrarnos o entristecernos por ello? Si vemos que los seres vivos aparecen y desaparecen como las olas en la superficie de la conciencia, ¿qué razón o sentido puede tener nuestro sufrimiento? Lo que es verdad siempre es verdad, y lo que es irreal continúa siendo por mucho que lo neguemos. ¿Por qué hemos de sufrir entonces? El yo no existe, existió ni existirá jamás. El cuerpo ha brotado de una misteriosa ilusión y parece existir en virtud de ella. ¿Dónde hay en ese ser lugar para el sufrimiento? Si comprendemos perfectamente que aunque el mismo cuerpo fuera real, el yo también es diferente a él, y solo es una reflexión de la conciencia infinita, el sufrimiento habrá dejado de tener sentido para nosotros. En consecuencia, no debemos depender de la fe y el deseo de lo que es irreal, porque tal expectación solo puede conducirnos a la esclavitud. Vive en este mundo, querido Rama, sin alimentar esperanza alguna. Hay que hacer lo que es preciso hacer y descartar lo que es inadecuado.
Vive feliz y dichoso en este mundo sin pensar que unas cosas son agradables y otras dolorosas. Lo único que existe en todas partes y en todo momento es la conciencia infinita. Lo que parece ser solo es una apariencia. Cuando comprendemos la apariencia como apariencia, comprendemos y realizamos lo que es. Puedes pensar que no eres nada y que tus experiencias no te pertenecen, o creer que eres todo lo que hay. En ambos casos te verás libre del cebo del mundo objetivo. Las dos actitudes son positivas. Adopta la que prefieras y sé consecuente con ella. Te verás libre de toda atracción y repulsión. Todo lo que hay en el mundo, en el cielo y en el firmamento puede ser alcanzado por el que somete las fuerzas del amor y del odio. Todo lo que hace el ignorante movido por estas fuerzas le conduce al sufrimiento. El que no supera estas fuerzas, aunque sea muy versado en las escrituras, es despreciable y digno de lástima. Siempre se sentirá humillado por los demás o pretenderá humillarlos él mismo. La riqueza, los parientes y los amigos van y vienen. El sabio no los busca ni los abandona. Lo que tiene un comienzo y un final no merece la atención del sabio. En este mundo uno produce una cosa, por ejemplo, tiene una hija, y otro la disfruta, su novio en este caso. ¿Quién resulta engañado con ello? Te lo repito una y otra vez para confirmar tu despertar espiritual, querido Rama. Este mundo objetivo es como un sueño prolongado. Despierta de una vez. Capta el ser que brilla como el sol. Sin duda te sientes algo confundido con este chaparrón de deliciosas palabras. Nacimiento, dolor, pecado, ilusión, son cosas que no tienen nada que ver contigo. Abandona todas estas ideas y permanece firme en el ser. En aquel momento Vasista quedó en silencio al ver a Rama absorbido completamente en el ser. Después de un rato, cuando vio que Rama había regresado a su estado de conciencia normal, retomó su discurso con estas palabras. Has alcanzado el autoconocimiento, príncipe, y ahora estás completamente despierto. Permanece siempre en este estado y no te dejes involucrar nunca más en la apariencia ilusoria del mundo. La rueda del mundo objetivo tiene muchas ideas, nociones y pensamientos en sus radios. Cuando el eje se detiene, la apariencia del mundo y todos esos pensamientos cesan de inmediato. Si uno utiliza su fuerza de voluntad para detener la rueda, pero los pensamientos le siguen distrayendo, la rueda no deja de dar vueltas. Por tanto, uno debe detener el eje recurriendo al propio esfuerzo, a la sabiduría y al sentido común. Lo que se consigue con la acción conjunta de estos medios no puede ser alcanzado de ninguna otra forma. Debemos abandonar la errónea dependencia de una intervención divina que solo es el producto de una mente infantil e inmadura y conseguir el dominio de la mente por medio de un intenso esfuerzo personal. Vamos a repetir esto que me voló la cabeza. Debemos abandonar la errónea dependencia de una intervención divina que solo es el producto de una mente infantil e inmadura y conseguir el dominio de la mente por medio de un intenso esfuerzo personal. La ilusión del mundo objetivo comienza con el pensamiento del Creador, que es falso. Todos estos cuerpos nacidos con las características propias de los diversos elementos vagan en el espacio pensado por Brahma. Por tanto, no debemos creer que esos cuerpos existen como algo independiente de la mente y que el dolor y el placer son estados reales de esos cuerpos. El ignorante que cree sufrir y cuyo rostro casi siempre está cubierto de lágrimas, es peor que una imagen pintada o una estatua, porque ésta nunca es afectada por el dolor. La estatua no puede sufrir la enfermedad ni la muerte y solo es destruida si alguien la rompe en pedazos. Pero el cuerpo humano está condenado a muerte.
Si la estatua está bien cuidada, dura mucho tiempo en buenas condiciones, pero el cuerpo humano, aunque sea muy protegido y bien tratado, se deteriora día a día y no se conserva en buen estado. Por eso decimos que una estatua es mejor que este cuerpo creado por pensamientos y deseos. ¿Quién es tan estúpido para tener confianza en un cuerpo como este? El cuerpo de la vigilia es peor que el que vemos en sueños. El cuerpo soñado ha sido creado por una idea breve y no puede sufrir un dolor muy prolongado, pero el cuerpo de la vigilia es el producto de ideas muy prolongadas y atormenta al que se cree su poseedor durante un largo tiempo. Ya pienses que tu cuerpo es real o irreal, lo cierto es que solo es el producto de ciertos pensamientos y deseos. Es inútil sufrir a causa de él. Cuando una estatua se rompe, no se pierde ninguna vida. Cuando este cuerpo nacido de pensamientos e ideas muere, tampoco se pierde nada. Es como la pérdida de la segunda luna para el que se cura de la diplopía. El ser, que es conciencia infinita, no muere ni sufre ningún cambio. El hombre que monta un... ¿Qué dice acá, Dardo, vos que tenés? ¿Qué es? ¿Que monta un qué? Un tío vivo, que sería la calecita para nosotros, o el Ah, carrusel. gracias, Dardo. Bueno, el hombre que monta una calecita ve el mundo girar en dirección opuesta a la que se mueve su vehículo. Del mismo modo, el hombre que da vueltas en la rueda de la ignorancia cree que el mundo y el cuerpo están girando sin cesar en sentidos contrarios el uno del otro. Sin embargo, el héroe espiritual debe rechazar esta suposición, pues este cuerpo solo es producto de las ideas mantenidas por una mente ignorante. La creación de la ignorancia es falsa. Este cuerpo es irreal, aunque parece activo y simula realizar todo tipo de acciones, como la serpiente que vemos en un rollo de cuerda. Lo que hace un objeto inerte no puede haber sido hecho por él. Aunque parece actuar, el cuerpo no hace nada en absoluto. El cuerpo inerte no concibe ningún deseo que motive su acción y el ser tampoco siente deseo alguno. Por consiguiente, no hay acción ni agente, sino meramente la inteligencia de todo lo ve, que todo lo ve. Igual que una lámpara alumbra de modo natural una habitación donde no haya corrientes de aire, uno mismo siempre debería permanecer en el ser y ocuparse de las tareas que van surgiendo, como el sol, siempre firme en su naturaleza esencial, calienta la tierra todos los días. Y terminamos con este párrafo. Cuando surge la ilusoria idea de que este cuerpo es una realidad, aparece inmediatamente el duende del ego como hace un fantasma en la imaginación de un niño. Esta falsa mente o sentimiento del ego se mueve de un lado a otro, de tal modo que hasta los más grandes hombres, atemorizados por ella, prefieren retirarse en meditación profunda. Sin embargo, el que es capaz de vencer al fantasma de la mente o sentimiento del ego, vive sin ningún temor en este vacío conocido como mundo. Sairam. Acá concluimos las 4 páginas prometidas para el día de hoy. Lo que Vasista le dijo a Rama cuando le preguntó sobre cómo nace el cuerpo y cómo vive y cómo muere. Sairam. Bueno, Marcos, podés comenzar, después seguimos con Dardo, ¿puede ser? Om Sri Sairam. Hola a todos. El texto, una vez más, nos remite desde el punto de vista conceptual y también algunas cosas prescriptivas, a lo que es lo real y lo real. Veamos que esto, al ser escrito en sánscrito, tiene términos como satya y mitya, real e irreal. Pero mitya, lo irreal, es lo aparente. Por eso hay una frase que querría leer que da la clave. Dice, el yo no existe, existió.
ni existirá jamás. El cuerpo ha brotado una misteriosa ilusión y parece existir en virtud de ella. ¿Dónde hay en ese ser lugar para el sufrimiento? Si comprendemos perfectamente que aunque el mismo cuerpo fuera real, el yo también es diferente a él y solo una reflexión de la conciencia infinita. Entonces veamos aquí el término reflexión. Vamos a una cosa, hay una cosa que me ha sido muy útil en mi proceso de comprensión de las enseñanzas, y es el hecho de los espacios. Nada puede existir fuera del espacio. Swami nos dice, el espacio de la conciencia infinita es llamado el Chidakaya. Imaginemos este espacio como una gran esfera, y vuelvo a ese mismo concepto porque a mi juicio es esclarecedor. Una gran esfera transparente al ojo visible del observador, en el cual hay otro espacio un poco, diríamos así, más denso, llamado el Chitta Akasha. O sea, el Chitta Akasha, que es el espacio de la mente. ¿Ok? Quedémonos allí. Entonces, la primera conclusión que extraemos es que nada está fuera de esa esfera, enorme esfera, transparente, llamado conciencia infinita. En ella se mueve un principio, es el Mahakarana Swarupa, que es el principio absoluto, la causa absoluta o Dios, dentro de ese espacio. O sea, nada hay fuera de ese espacio. Si existe de repente un segundo espacio llamado mente cósmica, esto puede surgir desde atrás, desde fuera de la, digamos, imaginariamente desde fuera de la esfera. Entonces veamos ahora otra vez, ya que sabemos que todo es referencial, ¿desde dónde vamos a concluir respecto de qué es real e irreal? Si estamos dentro de la esfera de la conciencia infinita, todo es conciencia infinita. Por lo tanto, todo es real. Si nos instalamos en el espacio de la mente, yo soy diferente de esa conciencia infinita, porque me estoy instalando en un lugar en el cual aparece la dualidad. Es lo mismo que la pulsera y el oro. Si me instalo en el lugar del oro, veo todo oro. Todo es oro. Entonces, el asunto es desde dónde voy a realizar la conclusión respecto de aquello que estoy estudiando para definir qué es real o qué es irreal. Es irreal desde la conciencia infinita, pero el mismo basista lo dice, es real desde el cuerpo. El problema es que cuando me identifico con lo aparente, porque aquí es apariencia, viene el concepto de dualidad y entonces vienen todas las situaciones respecto de la dualidad. Entonces, este aspecto es fundamental para comprender lo que sigue. A partir de ahí, ¿no? Sigo leyendo un segundo. Marcos, para Sí. aclarar un poquito, creo que te confundiste antes. Cuando dijiste que desde la conciencia todo es real. Es todo irreal, ¿no es cierto? No, desde la conciencia infinita todo es real. Así es. ¿Y cómo ahora estás diciendo lo otro? Si lo Cuando podés sonar. me instalo desde la conciencia, desde la mente, yo creo que es real, pero es irreal respecto de la conciencia infinita. Ahí está. Eso estoy Gracias, diciendo. gracias, Sí, perfecto. es eso. Es decir, por ejemplo, mientras estamos en el Maya, en lo que es, entre comillas, lo irreal, todo esto al ser humano le parece real. Claro. ¿Ok? Pero desde la conciencia infinita, cuando sabemos que somos conciencia infinita, todo lo que surge es conciencia infinita y hay una parte aparente. Y aquí viene el proceso interesante. Una de las cosas que en un momento dado Krishna tuvo como experiencia, perdón,
una experiencia de Krishna con un artista. Había un artista muy famoso en la región donde vivía Krishna. No sé si en ese momento, digamos, era Hastinapura o no recuerdo la historia, que tenía el gran interés de pintar a Krishna. Entonces hizo todo, fue haciendo toda su estrategia para alcanzar a llegar a Krishna y le dice, Krishna, Swami, me gustaría hacer un cuadro, ¿no? Una pintura de usted. Ok, dice, muy bien, voy a necesitar, digamos, durante varios días que por lo menos usted se quede un par de horas conmigo para que yo pueda hacer el diseño. Bueno, feliz el artista, Swami se colocó pues en una posición quieta y el pintor comenzó a hacer la pintura. Bueno, al día siguiente le presenta lo que había hecho como obra y Krishna le dice, no. Y entonces el hombre quedó sumamente frustrado, entonces entró en ansiedad. Señor, dice, necesito que por favor me des la oportunidad de una segunda vez para realizar esta pintura. Bueno, Krishna se la da y vuelve otra vez el hombre a pintar y al día siguiente le presenta a Krishna y Krishna le dice, Y entonces el hombre entra en desesperación y le pide una tercera vez. Y Krishna accede una tercera vez. Y ya al tercer día que le presenta otra vez el diseño, la pintura, Krishna dice, el hombre no sabía qué hacer. Entonces, sumamente frustrado, dice, voy a dejar la ciudad porque realmente no sé hacer pintura, no he logrado mi objetivo. Entonces, frente a esto, en un momento dado, pasa un anciano sabio y ve al pintor triste y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces él le explica que no ha podido conseguir hacer la pintura de Krishna. Entonces dice, mira, yo te voy a dar la clave, ven y escucha. Y le dice en secreto lo que tiene que hacer. Entonces vuelve a solicitar a Krishna una entrevista para decirle, Señor, tengo ahora el dibujo perfecto. Ok, Krishna acepta y cuando llega y abre digamos, el paño donde estaba la obra, aparece un espejo. Señor, aquí estás tú. Entonces, lógicamente, el espejo reflejaba tal cual era Krishna. ¿Cuál es la metáfora de esta enseñanza? Desde el punto de vista de lo que es lo perceptual por los sentidos, es imposible definir al Señor. En consecuencia, la mente como el instrumento limitado no puede captar lo ilimitado. Primera enseñanza. Segunda cosa, si el observador es la conciencia infinita, y volvamos otra vez a la esfera de la conciencia infinita, y la mente es un espejo puro y limpio. De hecho, es el ejemplo que utiliza Swami Baba. Él dice, la mente es un espejo limpio. ¿Qué es lo que, digamos, aparece? De repente, la conciencia se refleja en el espejo. Vamos a suponer la imaginación de que yo, hombre, en forma de hombre, me reflejo en el espejo, como en este caso Krishna en el espejo. La pregunta, ¿el espejo tiene vida propia? Perdón, ¿la imagen tiene vida propia en el espejo si no estuviese quien está mostrándose en el espejo? No, imposible. Entonces, si eso es así, se mueve la imagen en la medida en que se va moviendo quien está proyectando la imagen en el espejo. Bueno, esto es lo real, el cuerpo que se está proyectando sobre el espejo, y el espejo es lo aparente, que también lo llaman irreal. Solamente puede existir en función de Esto quiere decir que
la mente es apariencia de ser. El jiva cósmico es apariencia de ser. Todo lo que es percibido por los sentidos es apariencia de ser. Y esa comprensión nos permite saber que hay lo que se llama la tercera visión, que es la visión de que todo es Brahman o todo es Dios o el nombre que se le quiera dar, conciencia infinita. La primera visión es la del ojo, ¿ya? No como ojo, que en sí mismo no tiene sentido de ver, sino a través de los sentidos. Entonces, la mente capta lo que los sentidos perciben, y entonces eso es la primera visión, ¿ok? Del Bhutakaya. La segunda visión es la visión interna que se mueve en el Chitakaya. Yo visualizo, gracias a la luz interior, Atmayoti, aquello que recuerdo en el pasado, que está en la memoria. Y puedo ir discerniendo sobre esto, siempre teniendo la visión interior de aquello que ha sido captado en algún momento. Pero la tercera visión, que es intuitiva, es, digamos, es la comprensión de que tras de todo esto, todo es conciencia infinita. Entonces, aquí hay una frase, y con esto dejamos espacio. Dice, lo único que existe en todas partes y en todo momento es la conciencia infinita. Lo que parece ser solo es una apariencia. Cuando comprendemos la apariencia como apariencia, comprendemos y realizamos lo que es. Puedes pensar que no eres nada y que tus experiencias no te pertenecen, o crees que eres todo lo que hay. En ambos casos te verás libre del cebo del mundo objetivo. Y luego termina, te verás libre de toda atracción y repulsión. Termino con esto que nos dice Swami. Swami nos dice, todo lo manifestado es reflejo, reacción y resonancia. Entonces, esto es interesante porque ragas y dveshas, que son atracciones y repulsiones, de hecho aquí hay una frase ahí donde dice Vasista, amor y odio. No se refiere al amor de lo que habla Swami, lo que habla las enseñanzas como prema, sino que se refiere al amor y odio como contraposición ya de lo que es apego y odio. Cuando no consigo lo que quiero, tengo odio, ya del deseo, ragas y dveshas. Está dentro de ese contexto. Pero es importante entender esto, que todo aquello que es manifestación es reacción. Es importante comprender eso, entre reacción, reflejo, reacción y resonancia, que es todo un tema para estudiar, que lo estudiaremos después cuando en el próximo tema se hable del Antakarana. Om Si Sairam. Qué lindo, Marco, qué lindo. Cuando hablabas, cortaba, porque me fui acá atrás a ver si encontraba un cuadernito, que en 2 segundos se los cuento, está muy lindo. Habíamos hecho un retiro espiritual que hacíamos seguido antes en Rosario, y en uno de los talleres se me había ocurrido, se ve que lo he leído, esto que vos estabas contando, la historia de Krishna. Entonces en un cuadernito, todas hojas en blanco, yo había pegado un espejo adentro del cuadernito. Entonces el taller era, bueno, hablábamos, leíamos, y el cierre era que habíamos traído la foto de Prema Sai como una gran novedad. Era primicia exclusiva, la foto de Prema Sai, la foto de Dios, el nuevo Dios que va a encarnar. Y entonces le decíamos al cierre que se pasen el cuaderno, que la miren, pero que no la compartan con el de al lado. Y bueno, cuando miraban veían su cara, ¿no? Porque estaban mirando al espejo. Y fue muy lindo el taller ese, me hiciste acordar de lo que decía. Al fin y al cabo, el reflejo de Dios, todo lo que el espejo refleja, ¿no? Así que se lo tiro alguna vez, si alguna vez pueden hacer algún taller en sus lugares, está muy bueno, bien preparado. Gracias, Marcos. Dardo, después Mónica. Bueno, sí, es muy interesante esto del espejo, porque constantemente en el libro tenemos la palabra reflexión de la conciencia. Eso, así como bien lo explicó Marcos, ahí trajo todos los puntos ahí que había que escuchar. Todo el tiempo está siendo reflejada la conciencia infinita en todo lo que vemos. Entonces, nos da la apariencia de realidad, porque también tenemos
una disyuntiva ahí en esto de la realidad, de lo irreal y de lo real, de lo irreal y de lo... Siempre estamos en la creencia de que todo esto es real porque lo damos por hecho. Y no tenemos en mente de que está siendo reflejado por la conciencia. Baba decía, saquen el espejo y solo habrá el ser. Está el espejo y la reflexión. Lo sacas a esto. Bueno, supongo que el espejo es la ilusión de que todo esto es real. Con el tema de cómo entender de que esto es irreal en modo de que es una apariencia, de que no es lo verdadero. Acá hay una frase donde dice, con respecto al cuerpo, bueno, como que le damos fuerza mental de que lo creemos que es así, entonces obviamente lo vemos material y físico. Eso está muy arraigado en nuestras basanas, nuestras tendencias mentales bien guardadas durante tantas encarnaciones que seguimos viendo el cuerpo como real, no de otra forma, pero en cambio los yogis o seres avanzados lo pueden desmaterializar, aunque no es materia para ellos, lo forman simplemente con su pensamiento. Acá todo el tiempo nos está diciendo que lo formamos con nuestros pensamientos, e ideas y nociones. O sea que bueno, es algo muy duro que está en nuestra mente de que el cuerpo es material, pero acá nos está diciendo todo lo opuesto. Ahí tenemos una pista. Con respecto a esto que venía diciendo, de que lo vemos real, pero en realidad es una apariencia que sería irreal. En esta frase es la que yo en mi posición de tratar de descubrirlo la practico, donde dice, los sueños son reales mientras dura el estado onírico. Es decir, ahí, cuando estamos soñando, lo creemos real también al cuerpo soñado, y a los otros cuerpos y al mundo soñado. Entonces, si en ese sueño nos lastiman, nos duele. Si en ese sueño tenemos algún percance, sufrimos. Si en ese sueño nos caemos, también nos duele, nos caemos. Es decir, mientras estamos adentro del sueño onírico, estamos viendo todo como real. Entonces, por eso dice que cuando salimos de ese estado, en otros estados, vamos a decir el de vigilia, cuando ya despertamos, sí lo consideramos como irreal aquello. Fue todo aparente, no existió. Sin embargo, existió en el nivel del sueño onírico. Entonces, una vez que despertamos, estamos en la vigilia, vemos que esto no existió. Ahí muy bien lo explicó Marcos, cuando estemos en la conciencia, vamos a ver que esta vigilia también es irreal, es decir, fue todo aparente. Y este cuerpo y este mundo, entonces es como otro estado que tenemos que salir de siempre hablábamos de Turilla, bueno, Turilla no era la vigilia, ni el sueño onírico ni el sueño profundo, era un estado más allá. Entonces, esa es la búsqueda que tenemos que hacer, si no vamos a seguir en este mundo ilusorio, repitiendo vida tras vida. Algo que me llamó la atención cuando dice que hay miles de cuerpos traídos a la existencia por tu misma fuerza mental, le está diciendo Vasista Rama. Supongo que es esa única mente que todos compartimos, la mente del Creador, que está proyectando todo lo mismo y todos estamos participando, es decir, como una única cosa, pero todos somos partes. Eso también es de más difícil comprensión. Bueno, con respecto a los cuerpos, lo que se trataba del título de la creación del cuerpo, fíjense que terminó el capítulo anterior, bueno, o lo que empezó leyendo Horacio, donde dice Rama le dice a Vasista, explícame que hay 3 pilares que lo sostienen y no sé qué y bla, bla. No, Vasista no le dio curso a eso, no le dijo, sí, mirá, viste, lo sostiene esto, tenés 2 orejas, no, el Suyunma, los canales, los Nadi, completamente le cambió de tema y le fue a la condición de que el cuerpo es irreal, en esta vigilia que estamos teniendo. Por eso dice su conducta, la conducta de los cuerpos, es determinada por la mente.
O sea que la mente lo crea, la mente lo hace comportarse de cierta manera, porque ya dijo en varias oportunidades que el cuerpo es inerte, el cuerpo no es el que desea. Seguimos con esto. Bueno, acá otra frase, por eso, vamos, yo considero así la vigilia, cuando le dice, puedes estar seguro que esto, todo lo que vivimos, ¿no? Es un largo sueño, un largo sueño. O mejor aún, una prolongada alucinación, como que si estaríamos alucinando, como alguien que se droga. O un sueño despierto, o un pensamiento, nada más, cargado de deseo, que se está ejecutando. O sea que lo tenemos que tratar a esto de la vigilia como un sueño. Entonces ahí es donde vamos a empezar a entrar, a no sufrir por las cosas, a no preocuparnos, a que se nos vayan los miedos. Justamente dice, la existencia de un mundo allá independiente de la mente, solo es un truco de la misma mente, no puede ser. Nosotros lo estamos creando con esta imaginación. Un punto interesante también le dice, cuando llegues al despertar, algo así, cuando alcances el despertar, es decir, de esta vigilia aparente, digamos, engañosa, por la gracia de Dios o del ser, dice, verás todo esto con suma claridad. Bueno, por un lado, vamos a despertar el sueño y vamos a ver realmente que todo esto era una apariencia. Pero por otro lado, me gustó ahí destacar esto, cuando dice, por la gracia de Dios vas a despertar, o del ser, ¿no es cierto? Sería lo mismo. Lo que pasa es que en su discurso tiene doble discurso, es obvio, los maestros manejan así, le habla al Jiva, Rama, Ajá. y el ser es el verdadero Rama. Claro, pero acá pasa algo, porque viene hablando también del esfuerzo personal, un Claro. tremendo esfuerzo, lo repite varias veces, y acá está la clave, el mismo Sai Baba lo dijo, lo dice en el Ramakata, en la historia de Rama. ¿Cómo es el tema? Tenemos que hacer el esfuerzo para salir de esta malla, de esta caja que él nos puso y nos dejó dentro de la ilusión para querer jugar el juego. Y nosotros repetimos vida tras vida, hasta que decidamos salir. Porque si estamos muy enganchados con la ilusión, el ego no va a querer salir, va a querer esperar no sé, una miserable alegría más de vuelta en este mundo donde no vamos a alcanzar la bienaventuranza tantas veces prometida por Baba y explicada, y de que es infinitamente superior a cualquier alegría del ego en este mundo. Entonces vamos a querer seguir enganchado, por cualquier cosa que nos pueda suceder en un futuro. No sé, me estoy por recibir, o justo me voy a casar, o justo me estoy por comprar un auto nuevo. Cualquier estupidez del mundo donde eso nos va a dejar enganchados y va a decir, la Maya va a decir, a este lo dejo de vuelta, o este va a reencarnar por eso, porque no se termina de dar los gustitos miserables que este mundo nos da. Pero ahí me fui de lo que quería decir, como que del esfuerzo estábamos hablando. Baba lo dice en el Ramakata. Sí, el esfuerzo hay que hacerlo, porque es la decisión nuestra de querer salir, es la decisión nuestra. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo para entender que este mundo es irreal, para que hay una conciencia infinita que es la que somos y a la que tenemos que llegar, y decidir hacerlo. Entonces, sí viene la gracia de Dios, o esa gracia del ser, creo que decía, bueno, que nos va a hacer despertar. ¿Pero por qué? Porque primero tenemos que hacer esa mitad, que es del esfuerzo propio, y la otra mitad viene sola con la gracia del ser cuando el momento esté maduro. Baba lo decía, den un paso hacia mí, yo doy hacia ustedes. Bueno, me gustó también esto de las mentes, porque nombra la mente cósmica, que es la que tiene una idea, y aparece Brahma, el creador, y Vasista dice que es el hijo de esa mente cósmica, o sea que todos, y el mundo también, ¿no? El mundo aparece a raíz del pensamiento de Brahma, pero todo está surgiendo de la mente cósmica. Bueno, esto para seguir insistiendo con los sueños, que podemos llegar a soñar unos minutos y en ese sueño transcurre toda una vida, pero en esta vigilia fue unos minutos. Entonces,
perfectamente podemos considerar que todo esto lo estamos soñando, una vida de un dardo que nació y que crece y va hacia la muerte del cuerpo, con tanta cantidad de años, perfectamente podemos estar en otro estado, que debe ser así, donde todo esto lo estamos soñando. Entonces no se puede criticar esa parte, es decir, se debería aceptar como nos pasa con el ejemplo de los sueños. Bueno, dice que tenemos que vencer esta ignorancia, justamente para poder salir de todo esto hay que vencerla, no es solo por quedarnos quietos o la gracia de Dios que venga sola o esperar. Mucha gente dice, bueno, yo espero y total algún día me voy a realizar, me voy a dar cuenta, voy a conocer a Dios, o me voy a ir al cielo cuando muera. Todas cosas de la mente que nos van dejando enredados en el juego. Bueno, después cuando habló de la ecuanimidad sin hablar, cuando dice no a la alabanza y no a la censura, la prosperidad y la adversidad, el nacimiento y la muerte siempre van a existir. Entonces, para qué preocuparse por eso? ¿O por qué seguir dejando que nos engañe la prosperidad o la adversidad? Dice, ¿por qué entristecernos en un momento y por qué alegrarnos en otro? Porque eso va a ir y venir siempre igual, no va a cambiar. Entonces, es como una tontería, ¿no? Y después, eso de que el sabio también no busca ni abandona nada, él deja que todo corra. Hay que hacer lo que es preciso hacer, le dice. Hay que hacer lo que es preciso hacer y descartar lo que es inadecuado. Es como todos consejitos como para en esta vida de ensueño seguir encaminándonos a la salida, ¿no? Al despertar. Vuelve a repetir que este mundo objetivo es como un sueño prolongado. Ahí cuando hizo la comparación, la analogía esta de la rueda, de que no se detiene la rueda del mundo, y volvemos a reencarnar, y volvemos a reencarnar. De hecho, los budistas tienen la rueda, ¿no? Como símbolo de su religión, la rueda de las reencarnaciones que, sin fin. Está buena la comparación, dice, en sus rayos que están girando, y hay un eje, en los rayos está lleno de ideas, nociones, pensamientos. Entonces nosotros queremos detener el eje para que el mundo este ilusorio se detenga. Pero es como que seguimos teniendo una idea, un pensamiento, un juicio, una noción, entonces esos rayos van a seguir en movimiento. Hablaba de detener el eje con la sabiduría, con el sentido común y con el esfuerzo nuevamente, ¿no? Todo trabajando en conjunto. Pero si hacemos esfuerzo, nos abocamos a la sabiduría y usamos el sentido común, lo ponemos en práctica, tenemos que a la vez dejar de tener pensamientos, juicios, nociones y seguir la mente activándola, porque todo eso va a seguir girando. O sea que el mundo va a seguir enroscado en nuestra mente, creándose. Y bueno, a ver, acá podemos terminar con, bueno, eso, que el cuerpo sí, una y otra vez lo dice, que fue concebido y armado o fabricado con pensamientos, deseos, ideas, y no termina nos cansa como para que entendamos eso. Y después, por último, acá, cuando dice que de esta falsa mente, que nace de todos estos pensamientos que metemos y tenemos, o el sentimiento del ego, como lo vuelve a comparar, dice que aparece como un fantasma el ego. ¿De dónde sale el ego? Aparece como un fantasma cuando cuando la mente se empieza a mover, es decir, cuando ya tenemos un pensamiento, ¡pum!, aparece el ego. O sea que por eso lo equipara a mente y ego como que son sinónimos prácticamente. Y bueno, entonces, lo bueno es esto, cuando la mente no existe, el ego no existe, y por tanto el sabio ve que todo esto es como un cuadro, una proyección de una película, un gran teatro, entonces no siente miedo. Eso es importantísimo. Él no tiene más temor, porque lo ve cuando hablaba del tigre imaginario, ahí en la lectura. Él ve como un tigre pintado en un cuadro a un tigre real, entre comillas,
que veríamos nosotros en esta realidad. Y bueno, y por último, algo que nada tiene que ver con el texto, pero Marcos me hizo acordar de otro, habló de pinturas y de cuadros de artistas, para tener una idea de esta separatividad que nosotros tenemos entre la conciencia y nosotros, el individuo, el Shiva y el mundo. Baba dio un ejemplo hermoso también con una pintura. Dice Baba, ustedes son artistas, supongamos, toman el lienzo, pintan un paisaje, el mundo, se dibujan a ustedes acá, ojo, a ustedes, o sea, su cuerpo, dibujan a Dios por allá y utilizan todos los elementos para tener el cuadro hecho. Y ustedes dicen, acá estoy yo, acá está Dios y acá está el mundo. Esta es mi pintura. Y se va, ustedes comprendan que son la pintura. Así que ahí terminamos con esto. Qué bueno, Dardo, qué bueno. Muchísimas gracias. Vamos con Mónica y después Daniela, adelante. Bueno, hola chicos a todos. Bueno, he anotado algunas cositas, pero desde que Bushunda comenzó a hablar, yo me quedé sin palabras y sin micrófono. Y, sí, y desde mi estado de oyente, yo les digo que sus expresiones y conclusiones fueron muy esclarecedoras y maravillosas. Estoy en un proceso de digerir todo lo que escucho en estos círculos de estudios. Si bien comprendo, debo asimilar los conocimientos para que se autovaliden en mí y poder o tratar de experienciar algo de todo esto. Sé que estoy buceando en profundidades que son como niveles, que los puedo ir abarcando con cierta claridad de conciencia. O sea, de acuerdo a esa claridad me puedo ir expandiendo. Y es lo que me va a permitir conocerme más y a su vez perder la idea de separación con mi ser o con el ser. Cruzar el umbral de la mente no es fácil. En relación a la lectura del sábado anterior, quiero decir algo cortito. Me quedé meditando en todas las maneras de prácticas espirituales que hay para remover todas estas obstrucciones mentales, ¿no? Se nombró la meditación, la devoción, cantos, oraciones, incluso hay gente que medita a través de la danza, del silencio, la respiración, el movimiento, los nombres divinos, lecturas sagradas, etc. Incluso si no hiciéramos nada, yo creo que el amor llegaría de alguna manera a tocarnos y nos llenaría de oportunidades para crecer. O sea, no podemos fallar. Tarde o temprano vamos a cruzar ese umbral mental. Bueno, eso es lo que me había quedado. Ahora, volviendo al texto de hoy, hay una partecita que dice, a ver acá en el libro, cuando un hombre busca con resolución la fuente de estas ideas, realiza la conciencia pura. Después, por la clara percepción y el conocimiento del ser, se purifica nuestra naturaleza, que no vuelve a contaminarse nunca más. Y más adelante, una parte que la saqué un poquito fuera de contexto, que dice, permanece firme en el ser. O sea que cuando comenzamos a cuestionar nuestro mundo, intuimos que tiene que haber algo más, un sentido que va más allá de lo que vemos. Y comenzamos a buscar, a buscar. Ese buscar lo relaciono un poco con el esfuerzo propio que decía Dardo. ¿Y qué buscamos? Buscamos una unión que nos complete. Yo creo que ahí me viene bien el ejemplo del espejo, porque esa unión que buscamos para que nos complete es justamente comprender que todo es conciencia infinita. Desde ahí debemos usar el intelecto para poder elegir entre la voz del ego o la voz del Espíritu Supremo. Entonces,
aplicar todo esto a nuestras vidas, o al menos recordarlo, es la experiencia que nos va a liberar. Ya solamente vivir en conciencia es despertar. Y estos encuentros con ustedes son el impulso para vivir sin miedos. Como dice el final del texto, esta falsa mente o sentimiento del ego es como un fantasma que se mueve de un lado a otro, de tal modo que grandes hombres atemorizados por ella se han retirado a la meditación profunda. Sin embargo, quien es capaz de vencer el fantasma de la mente o ego vive sin ningún temor en este vacío conocido como mundo. Y creo que es lo que estamos haciendo. Permanecer firmes en el ser es vivir sin miedos. Bueno, eso. Gracias por el momento. Qué lindo, qué linda exposición, Mónica. Muchas gracias. Daniela y después Andrea, que hace mucho no se expresan. Usted, adelante, Daniela. Sairam. Bueno, acá escuchándolos a todos y bueno, habiendo escuchado bien el texto, se me viene un símbolo que a mí me ayuda a comprender un poquitito a la conciencia pura o a la conciencia infinita de la que, bueno, somos. Que bueno, no me es fácil comprender semejante inmensidad y verdad, porque es tratar de comprender la verdad, ¿no? Y es el símbolo de la Vesica Piscis, no sé si lo conocen, que son dos círculos que se entrelazan, donde, bueno, un círculo significa la vida y el otro símbolo significa la muerte. Y en el medio hay una intersección. Bueno, esa intersección es el viaje del alma, nuestro viaje para experimentar entre la vida y la muerte, que en realidad no existe. Bueno, a mí ese símbolo me aclaró tantas cosas, ¿no? En el círculo de la muerte está el elemento del fuego y el aire, en el de la vida está la tierra y el agua, y en el centro, en esa intersección, está el quinto elemento, que lo que yo interpreto por conciencia pura o conciencia infinita. En realidad a mí me aclaró, ¿no? Este viaje del alma en el que estamos todos, ¿no? Que elegimos hacer para experienciar al ser. Esta intersección significa el ojo del pez, que lo llaman, o a Dios, o a lo que realmente somos en esencia, más allá de todos los cuerpos. Y bueno, se me representa ese símbolo y en verdad me ayuda a saber de que no existe ni lo bueno ni lo malo, ni la vida ni la muerte, ni en realidad estamos dentro de esta conciencia infinita que es lo único que es verdad. Ahora el punto es dónde yo me paro, ¿no? Desde qué lugar veo con ese ojo que lo sabe todo. Y siento que cada cosa que nos pasa, nos aparece, o persona, o situación, es la oportunidad para ponerme como a prueba en qué lugar estoy, ¿no? Y hay un ejercicio muy bonito donde yo pongo en el círculo, supuestamente, ¿no?, de la muerte, una situación o algún, llamémoslo, problema, que no existen, ¿no?, sino son situaciones, y donde desde el otro círculo, que significaría la vida, yo trato de iluminarlo. Sería de ver lo bueno, ¿no? De ver lo bueno dentro
de ese aparente problema. Y cuando yo empiezo a iluminar esa situación o eso que estoy viviendo y que no hubiese elegido nunca, ahí me sitúo en esa intersección, en ese ojo de Dios que es perfecto y que es inmutable y que no tiene ni principio ni fin, ni vida ni muerte, ni bueno ni malo. Y yo digo, qué cosa más hermosa, ¿no? Cuando uno, bueno, empieza a situarse, ¿no? A ser en esa neutralidad para poder vivir lo que vivamos desde ese lugar. ¿Mm? Bueno, a mí hablan y se me representan los símbolos y me ayuda mucho a poder comprender lo que no es fácil, ¿no? Por lo menos para mí. Simplemente eso. Zaira. Gracias, Daniela, muchas gracias. Andrea, adelante, Andrea, después del dengue. ¿Qué te resonó lo leído, Andrea? Bueno, voy a Sobreviviste al contar, dengue, Andrea, ya está. voy a contar la experiencia de este Shiva con el texto de hoy. Estos días que estuve enferma, esta semana, estuve viendo los círculos a los que falté. Entonces es una herramienta hermosa YouTube, porque lo podés parar, tomar nota, volver a escuchar, volver a releer el texto. Algo que el vivo no tiene. El vivo tiene toda esta energía de nosotros en este momento. Entonces estaba como, me había olvidado de la energía esta del vivo y del que no puedo pararlo y tengo que prestar atención a full a lo que se está leyendo en el momento. Entonces cuando empezaste a leer, yo no lo había leído antes, cuando lo empezaste a leer digo, bueno, no, hoy va a repetir lo que repite siempre desde otro lado, para que podamos seguir entendiendo el mismo juego, que es lo irreal, lo no irreal, la conciencia. Entonces empecé a tomar nota y bueno, a seguir trabajando en esto, no alegrarnos tanto por las cosas buenas, tampoco ponernos tristes por las cosas malas, porque es parte del juego, pi. Estaba muy metida en el texto. Cuando da el ejemplo, cuando tenemos una hija y otro lo disfruta porque tiene novio, yo digo, no, con mi hijo no. Y ahí apareció el ego y digo, otra vez, ¿de qué sirve prestar atención desde lo intelectual en todo eso si está siempre el ego? Pero fue algo instantáneo, como que te miré y digo, no, con mi hijo no. Y digo, otra vez, estamos todos siempre en el mismo juego. Podemos escuchar a uno, a otro, el ejemplo, las palabras, todo, pero siempre la mente va a meter la cuchara en algo, así que hay que estar constantemente, como dice Albina, hay que estar atentos porque cualquier cosita nos saca y volvemos a caer otra vez en la calecita. Así que me reía sola porque era una experiencia otra vez a lo mismo. Vamos a escucharlo en YouTube otra vez y a parar y a frenar y a reflexionar. Así que acá estamos. Y agradecida siempre porque cada ejemplo, cada cosa que cada uno dice, es que como que podemos verlo desde otro lado nuevo. Así que gracias. Gracias a todos. Qué lindo, gracias, Andrea. Guillermo, adelante, Guillermo. Hola, Después buenos Claudio. días. Recién pensaba de que por mis actividades profesionales y académicas aprendí solito la lectura rápida y de repente podía leer un texto de 100 páginas en un par de minutos, 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Pero creo que hoy día lo que tengo que hacer es un curso de lectura lenta. Bien. Es al revés, porque cuando estamos leyendo estos textos nos damos cuenta de que a veces cada frase implica una reflexión. Entonces, bajo esa perspectiva, yo que estimaba y me sentía muy orgulloso de esta lectura rápida, creo que no hay nada para sentirse orgulloso. Y bajo esa perspectiva, aquí hay varias frases relacionadas con esta investigación del ser que realmente me llama la atención. Una de ellas es la importancia de hacer el esfuerzo correcto en entender, comprender, internalizar y vivir el hecho de que este cuerpo transitorio
es simplemente un vehículo que finalmente tiene una conexión divina con el ser, y si realmente queremos trascender y ser parte de la verdad y liberarnos, tenemos que saber que hay una distancia óptima. Y a mí me cuesta mucho, porque vivo muy centrado en el día a día, en el hacer, en el ambiente de hacer y hacer y hacer. Y en ese aspecto, creo que recordaba también de que en una oportunidad asistí a una exposición de un obispo muy erudito que hablaba sobre los vicios. Y en un momento determinado él dijo: no se crean ustedes que los vicios solamente tienen que ver con el alcohol, con las drogas, con el sexo, sino que también con otros temas como el trabajo. Y recuerdo que sentí un golpe muy fuerte en mi costilla porque mi señora pegó como un codazo. Dijo: oye, en el fondo me dijo, tú eres adicto al trabajo. Y esa todavía la tengo. Y creo que ahí tengo que tomar una decisión, porque el trabajo, si bien es cierto, es algo atractivo que me gusta, pero hay cosas mucho más importantes, hay cosas que son más trascendentes. Y ahí me voy a una frase que aparece en todo lo que hemos leído, que dice: hay que hacer lo que es preciso hacer y descartar lo que es inadecuado. Y yo decía: wow, eso es muy potente, pero no es fácil. No es fácil concentrarse en hacer lo que es preciso, el deber ser. Y creo que ahí estoy un poquito al debe. Lo otro que les quería comentar es que se mencionó, Dardo lo mencionó, eh, creo que Marco también, este tema del esfuerzo personal, del gran esfuerzo personal, aparte que está escrito. Y efectivamente, creo que si nosotros queremos avanzar, por lo menos en mi caso, hay que hacer un esfuerzo personal bastante grande, y yo honestamente no lo he hecho. No lo he hecho, o sea, me siento al debe. He avanzado paso a paso de la ignorancia absoluta, como les mencionaba en alguna oportunidad hace un par de años atrás, no muy lejano, a este estado en el cual por lo menos ya estoy empezando a tomar un poco conciencia de la realidad y de la realidad de muchas de las cosas. El ejemplo del espejo es muy potente, porque da un mensaje bastante fuerte. Y la pregunta que yo me hago por lo menos es, ¿qué pasa si uno se coloca frente a un espejo y no ve nada? ¿Qué, qué es lo que pasaría? O sea, ¿cuál, cuál podría ser la reacción de uno? Y darse cuenta a lo mejor en ese instante de que el cuerpo per sí no existe, sino que hay un ser superior. Sería un mensaje muy potente. La pregunta que hay que hacerse es: ¿habrá que esperar otras reencarnaciones? ¿Habrá que seguir sufriendo? ¿Seguiremos tentados por los placeres de estos dulces momentáneos, como en mi caso, en muchas ocasiones? ¿O podemos avanzar en la trascendencia de acercarnos a esta conciencia divina, a esta conciencia universal, a esta conciencia única? Bueno, creo que ahí hay un desafío. Tal vez finalizo diciendo de que me he dado cuenta que en, en las distintas lecturas de este texto sagrado, que para mí ya es, en este caso, la tercera, frente a determinados apartados, pero más que apartados, incluso hasta frases, la interpretación es distinta. La voy reflexionando y la voy entendiendo de una forma distinta. Es como que las piezas de este puzzle gigante se empiezan a armar de a poco. Eh, Hasta hace un par de años atrás ni siquiera sabía que había piezas del puzzle. En un tiempo atrás las empecé a ver, y ahora de repente, sutilmente, aparecen de repente algunas uniones que me hacen mucho sentido. Y yo creo que si uno sigue avanzando con el esfuerzo correcto, se acerca a empezar a entender
este puzzle maravilloso y poder realmente lograr la trascendencia. Muchas gracias. Qué linda analogía, Guillermo. Muchas gracias. Claudio, adelante, Claudio. Adrián, buen día. En una parte, Marco comentó sobre el espacio, la primera esfera, y también habló de reflejo, reacción y resonancia. Reflejo, se me vino el concepto de forma, y resonancia, el nombre. Y quedó la reacción. Reacción, como lo veo, involucra una reactividad. No interviene la conciencia, sino algo que es mecánico. Entonces, pensaba por un lado en esto de quedarse quieto o no quedarse quieto como una actitud del buscador, ¿no? Pero que si es reactiva, va a perpetuar aquello que se está postergando al buscar, ¿no? Porque se realiza con las reacciones. Es que quedarte quieto es una reacción también. Correcto. Entonces, no, de todo lo que estamos hablando probablemente esté más allá de lo que consideramos actuar o no actuar. Entonces, quizás lo más importante es distinguir primero. Ahora, desde la mente, no se puede purificar la mente, ¿no? Con una idea de hacer algo, como algo, una receta de cocina, no sé, uno puede persistir y va a perpetuar la ignorancia, ¿no? Entonces pensaba que las preguntas quizás se responden cuando la mente no tiene necesidad de preguntar. Por eso las técnicas de purificación de la mente nos ponen en la puerta de que las respuestas aparezcan. Y esto que nosotros interpretamos no es lo mismo que escuchar la lectura directamente. La lectura sí proviene de la fuente y no es reacción. Nosotros no creo, o por lo menos lo hablo por mí, si no olvidamos que nosotros estamos infiriendo y que nosotros somos un reflejo, estamos más cerca de entender que todo lo que escuchamos va a ser su trabajo, no porque nosotros estemos realizando análisis lógicos, infiriendo, sacando conclusiones, no porque esté mal y tampoco lo podemos evitar, porque eso lo único que va a poner en evidencia es nuestras propias reacciones. Y no podemos hacer nada, ni siquiera respecto de eso. Cada uno, escuchándolo a Dani, escuchándolo a Dardo, veía cómo cada uno manifiesta un aspecto diferente de lo mismo, pero siguen siendo reflejos. Entonces, la purificación de la mente como una herramienta práctica me parece que es algo simple, sencillo, que en vez de agregar una confusión más, puede ser una premisa hacia la purificación de la mente. Y por otro lado, quiero destacar nuevamente el concepto de la esfera del espacio, al cual refirió Marcos al principio. Como una referencia concreta, simple, a partir de la cual aparece la noción de ser un individuo. Pero ya todo es un reflejo. Entonces pensaba cuando él dijo que eso del espejo, ¿no? Uno nunca va a esperar, siempre va a ver que primero se mueve la persona y después se mueve el reflejo. Nunca, si se
si está mirando eso y de repente el espejo se mueve primero del ser humano, intuitivamente algo va a pasar, ¿no? Es decir, resulta absurdo, ¿no? Bueno, esa noción, esa certeza, quizás es la que a mí me ayuda como alegoría, mucho más que muchas de las conclusiones que saco al escuchar este texto o escucharlo a ustedes, a cada uno. Así que, Zairán. Volvió el filósofo Claudio, volvió. Adelante, Gisela, después va. Hola, Zairán. Bueno, lo que me pasaba con estos círculos que estuve escuchando, que yo no pude insistir también, que no entendía nada. Bueno, pero bueno, y yo dije, hoy bueno. Y ahora escuchándolo es como que, y bueno, y leyéndolo, ¿no? Me llegó esto que dice, si uno sabe que el mundo no es nada más que una apariencia del propio ser, ¿de qué va a sentir temor? Cuando nuestra visión se purifica por la investigación bichara, se disipa el imaginario conocimiento del mundo. Y bueno, un poco esto de ir experimentando el ser, ¿no? Que es tan difícil y que acá apunta a ese esfuerzo que tenemos que hacer, donde, bueno, tenemos todas las herramientas de la devoción, pero qué difícil, ¿no? Que es ese trabajo y cuánto esfuerzo, no, por lo menos a mí me pone. Y realmente, y esto también la analogía del espejo, ¿no? Si podemos ver es el ser, ¿qué temor podríamos tener? Pero es un trabajo tan difícil porque la magia se cuela en todo momento, pero bueno, es un poco esa punta y yo creo que uno si está en este camino es muy arduo y siempre vamos a tener que estar, como dicen todos, alertas y atentos a esto, ¿no? De poder experimentar el ser, vivirlo, que bueno, que es un trabajo muy difícil, pero me parece que a cada uno en su momento también nos va dando las herramientas, las situaciones, como para poder trabajarla, pero bueno, hay que estar como muy atentos y esto de lograr esa ecuanimidad ante la ilusión de esta malla, bueno, es un trabajo muy arduo, pero bueno, hay que seguir adelante. Zairán. Qué lindo, gracias, Gisela. Eva, adelante, Zairán. Zairán, todos. Perdón, Seba, dije Eva. Perdón, Después disculpas. quedás para el cierre, Seba, te preguntaba en el chat, así haces el cierre, dale. Bueno, gracias, Zairán. Gracias, Seba. Bien, buenos días, hermanos. Escuchando las reflexiones que ustedes hacen, también he comprendido prácticamente de que el cuerpo es una apariencia, ¿no? Que nos sirve como un vehículo y podemos ir comprendiendo que el cuerpo nace, existe, crece, cambia, envejece y declina y después muere el cuerpo. Pero lo que es infinito es nuestra conciencia, ¿no? Y con el esfuerzo que tenemos que poner para poder comprender que somos conciencia infinita, es por el amor y la gracia del Señor y también por la compañía de ustedes que nos hace comprender que debemos ir prácticamente a la parte espiritual y que todo esto es una cosa irreal. Zairán. Bueno, gracias, Eva, qué lindo. Juan, después Marconi. Hola, Zairán a todos. Bueno, me gustó esto de los miles cuerpos que nos inventamos. Encuentro coincidencia con lo que decía Gurdjieff, con lo que dicen los sufis, ¿no? 20.000 cuerpos, pero el 20.000 yo, pero el yo verdadero, que es tu ser, es lo que tenés que encontrar. Y después, esta parte que dice, yo no soy el cuerpo no existe ni existirá. Y el cuerpo es brotado de una ilusión, lo único que existe es la conciencia infinita. Y ahí habla de dos actitudes, una que eres todo lo que hay o no eres nada. Y ahí me gustó la explicación de Marcos Erice, porque dicho así, sin hacer punto de referencia desde dónde se dice,
Si uno dice que eres todo lo que hay, la conciencia infinita, sí, bueno, es cierto, pero eso desde el punto de vista intelectual, hacerlo carne, realizarlo realmente dentro de uno, eso es muy difícil. Y decir que uno no es nada y que las experiencias no te pertenecen, bueno, ahí el jiva se encuentra gran dificultad. Porque abandonar eso es todo nuestro sadhana, la parte más difícil. Y el texto habla que las dos posiciones son correctas. Si eliminamos la dualidad del jiva, o si nos centramos en la conciencia infinita, las dos vías son positivas y son válidas. No hay ninguna objeción a una y otra. Entonces cada uno encontrará cuál es la forma en la cual se siente mejor. Y después lo último que me gustó es decir que no crear dependencia en la intervención divina, que es una mente infantil. Y ahí, bueno, ¿cuánto? No es la difunta Correa, no es San Antonio, pero es San Swami, un poco, ¿no? Gente que me pongo en primer lugar. ¿Cuántas veces uno, Swami, sálvame de esta, o Swami, quiero ayuda? Y es una búsqueda externa. Lo que el Yoga Vasistra nos dice es conseguir el dominio de la mente para encontrar ese apoyo en el Swami que está dentro de tuyo, en el Dios que está dentro de tuyo. Eso es lo que me gustó mucho. Sabía, Juan, cuando lo leí, digo, esto es para Juan. Sí, me gustó mucho eso. Sí, sí, sí. Conseguir el dominio de la mente y encontrar el ayuda, el apoyo de ese Dios que está dentro de nosotros. Sairam. Me hiciste acordar, Juan, cuando cuenta Baba que había un devoto, no sé en qué parte del mundo, que estaba sufriendo y lo llamaba para que lo asista. Y lo llamaba al Swami encarnado en India. Y dice, Swami tardó en responder a ese pedido. Y después el devoto le reclamó. Y Swami le dijo, y bueno, vos me llamaste a mí, a este cuerpo acá encarnado. Si me hubieras llamado dentro de tu corazón, te hubiera respondido inmediatamente. A mí me cocinó en una forma distinta. ¿Sabés lo que me decía? Si pedía una cosa, me la daba. Si pedía la cosa distinta, me la daba también. Entonces, al final entendí que tenía que buscarla solo. Qué grande, Juan. Muy bueno. Gracias. Marconi, adelante, Marconi. Bueno, a mí me resonó que hacer una comparación entre el teatro, una pieza de teatro que nosotros fingimos vivir. Entonces, todos los días repetimos básicamente la misma historia y vivimos con pequeñas modificaciones el curso, el camino de vivir, y que cada uno de nosotros es un actor que hace todo el esfuerzo posible para enseñar la pieza con perfección, sabiendo que no es real, no es real, es transitorio. Pero hace todo el esfuerzo posible para hacer lo más perfecto que puede. Y así vamos viviendo la vida, sabiendo que el director, que es el ser, está siempre presente mientras pensamos. Normalmente la mayoría de las personas que la vida no es un teatro, que es real. Es así el cuerpo, que es el instrumento para la percepción más profunda, tenga energía suficiente para
hacer su parte, su escenificación. Bueno, no tengo mucha libertad para decir las cosas en español, pero eso es lo que tengo a decir hoy. Gracias, Sayram. Qué lindo, Marconi, qué lindo, como siempre. Antes de pasar a Gerardo y antes del cierre de Sebastián, le damos la bienvenida a Willy Cabanzo, que se incorpora hoy con nosotros, que es de Colombia. Así que bienvenido. El próximo sábado, si podés estar en horario, aprendiendo la diferencia de horaria, vas a expresarte, Willy, bienvenido. Y lo mismo, Marco, que te conectaste ahora, Marco Echeverry, te conectaste ahora, bienvenido. Y bueno, estuvieron Raúl, Silvia, que también se tuvieron que ir. Así que un lindo grupo estamos formando siempre. Gerardo, tus palabras antes del cierre de Seba. ¿Qué tal? Buen día a todos, Sayram. Lo que iba a expresar fue muy claramente manifestado por Dardo, así que me ganó de mano, está todo muy bien explicado. Que estaba hablando en la parte de lo que a mí me impactó fue esto donde dice: cuando alcances el despertar por la gracia de Dios o del ser, verás todo esto con suma claridad. Cuando alcances el despertar por la gracia de Dios o el ser. Y bueno, pensaba, ¿no es cierto?, en las prácticas espirituales o lo que nosotros hacemos. Y también otro tema que me resultó importante de escucharlos a todos los participantes del círculo es la importancia del tema de la mente. Y Baba dice que me estaba acordando que en el libro que se llama Conversando con la Divinidad, fui y lo busqué, al libro, Conversando con la Divinidad, son conversaciones, respuestas a preguntas realizadas en curso de verano de 1990. Conversando con la Divinidad, Baba habla que le preguntan cuál es la facultad que debe utilizar el hombre para lograr la liberación. La respuesta es: para alcanzar la liberación, el hombre debe utilizar la facultad de la mente. Eso responde Baba. Entonces, más adelante habla de, este espejo de la mente, cómo es que se va contaminando. Y habrá algo que ya lo expresó el círculo pasado Marcos Erice, que era esto de Mala, Vikshepa y Avarana. Mala sería como un polvo que se va depositando sobre el espejo, que son impurezas, ¿no es cierto? Entonces no permiten el reflejo. Y bueno, da algunas indicaciones Swami ahí a través de bendecir los alimentos y todo lo que incorporamos que va creando todo este ruido. Después habla de Avarana, Mala Vikshepa, que es la oscilación de la mente, es como un espejo inquieto, como que vibra constantemente, entonces no permite un reflejo bueno si la mente está inquieta. Entonces ahí habla de prácticas como todas aquellas que ayudan a aquietarla, ¿no es cierto? Podría ser un ejemplo de esto, no sé, la meditación, Mala Vikshepa. Y Avarana es directamente un velo que cubre, que impide directamente la realización del ser, que sería como un velo que la tapa totalmente, y habla de los enemigos internos, la codicia, la ira, el apego, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Que está muy interesante para que lo lean y me parece que viene al caso de la importancia de la mente. Y otra cosa también que quería nombrar, que me resonó, fue con respecto a esta cuestión de alcanzar la liberación y de nuestra participación. Estoy hablando desde el Shiva, Gerardo, ¿no es cierto?, de este instrumento, de este cuerpo-mente que tenemos para actuar, y del destino, ¿no? Que uno dice, bueno, pero el destino nos lleva a tal cosa, y Ballista, más adelante en el libro, es muy claro con Rama: no existe tal cosa como el destino. Lo que hay es una excusa, eso sería como una excusa. Lo que sí existe es la fuerza de voluntad enfocada con perseverancia en el momento presente. No hay nada más poderoso que eso. La fuerza de voluntad en el momento presente. Ahora, aquí, yo haciendo una práctica espiritual o ofreciendo las acciones, todas las acciones a Swami y Sayram, digamos, es nuestro esfuerzo dirigido en ese objetivo, y bueno, después puesto a los pies de Dios, ¿no es cierto?, del cero, como lo quieran llamar. Sayram. Qué lindo, Gerardo, qué lindo. Marco, ¿te quedaste con alguna cosita por decir antes del cierre de Seba?
Marco Erice. Bajate el micrófono, por favor, Marco. Dos cositas. Una, la alegría. Una de las partes donde habla Vasista es que una de las características del sabio es la alegría, la jovialidad. Entonces, es necesario, digamos, en nuestra naturaleza, actuar como lo sentimos cuando lo sentimos. Es re importante eso. Y voy a dar una experiencia concreta que pasó en Prayanti. En un momento dado, Swami baja del mandir y empieza a ir hacia los devotos y hace con las manos así. Hace con las manos, levántense y para atrás, levántense. Y digamos, nadie entendía nada en ese momento porque estábamos viendo, levántense, levántense. Y se formó un jolgorio divertidísimo y se veía a Swami también riendo en ese momento y dice, vayan para atrás. Y nadie entendía hasta que apareció el verdadero sentido y era, levántense, pónganse para atrás porque va a entrar Gita, Sai Gita, la elefanta. ¿Qué quiere decir con eso? Que había alegría, jolgorio en ese momento y he visto a sabios reírse. He visto a un Jivan Mukta, ya, que era Swami Tilak, sufrir por el sufrimiento de un discípulo, dice, y lo dijo, dice, llevo 4 días sin dormir sufriendo con este discípulo. Entonces la pregunta que siempre me he hecho, ¿cómo es posible que siendo sabio, que tiene control sobre lo agradable y lo desagradable, esté sufriendo? Yo he visto a Swami llorar, lo he visto personalmente llorar. Rama también ha demostrado llanto y sufrimiento cuando se fue raptada Sita. Entonces, ¿dónde está la aparente contradicción? El hecho de saber que se está jugando el rol no invalida el hecho de saber que soy la conciencia infinita. El asunto es no engancharme en lo agradable y desagradable como algo verdadero, sino que simplemente una expresión de manifestación dentro del rol. Esa es la primera. La segunda, cuando dice allí Vasista respecto de la, digamos, infantilismo de buscar que la gracia venga de fuera, es, digamos, completamente la relación que bien expresaba Juan del individuo que busca, viste, a un santo, esto que aquello, como si el santo va a resolver la cosa. En realidad la gracia, y lo dice Vasista también, y a mí eso me aclaró mucho, no viene de fuera. Tú mismo eres el expresor de la gracia divina. El asunto es otra vez, ¿desde dónde me instalo? ¿Desde el Jiva o desde el ser? Como Swami dice, cuando tú das un paso hacia mí, no es el Baba externo. Yo voy a ir 10 pasos o 100 pasos hacia ti. No es el Baba externo. Es focalizar la mente hacia, como bien decía Juan, el Swami interno. Ir, digamos, el Swami interno que soy yo mismo. Ese soy yo. El asunto es cuando hablo desde el yo Jiva o hablo desde el yo expresión de ser. Eso ayuda mucho. Y en el discurso también es importante cuando hablamos. ¿Quién es el que dice quién soy yo? ¿Quién es el yo que dice yo? Si la conciencia infinita es pura, simplemente es puro experienciar. Entonces es interesante como habla Swami y saber decodificar el sentido que da Swami. Si yo, como llamaba ahí, el Swami externo, no va a venir. Conéctate a Swami en tu corazón, que eres tú mismo. O sea, la conciencia infinita. Entonces, la gracia no viene de fuera, la gracia surge desde dentro. Por supuesto que se manifiesta afuera, pero uno la siente una vez que ya se manifestó. ¿Ok? Om Sairam. Claro, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Seba, querido, adelante. Sairam, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Swami. Muchas gracias, Horacio, por la dedicación y el compromiso siempre que sostiene como un puntal este espacio. Y los aportes de cada uno de los hermanos que han hablado han sido impecables, excepcionales. Muy, muy lindo, muy inspirador todo lo que se habló. En este momento llega una etapa que digo, todo lo que se me iba ocurriendo lo iba diciendo cada uno y le agregaban la palabra de Swami, le agregaban la reflexión de un libro leído de... así que ya no sé qué decir
no se haya dicho en verdad. Eso es lo cierto, y creo que no tiene sentido que repita por el solo hecho de decir que hablé. Así que darle las gracias a todos una y mil veces, porque es hermoso esto, nos ayuda a hacer una comunión con Swami. Sí me acordaba una sola cosita de que Swami nos hablaba, a veces nos menciona los mantras, los panchakshari, estos mantras de 5 sílabas como Aham Brahmasmi. No me acuerdo todos los panchaksharis, pero en estos mantras lo que estamos reiterando es que somos unos con la divinidad, nosotros somos Dios, digamos, de alguna forma. Y por eso creo que hace tanto énfasis el libro en esto de que no estemos buscando que todo se resuelva afuera. Nosotros tenemos que generar esta fuerza de voluntad para establecer un cambio. Y esta voluntad tiene que estar en sintonía con esa conciencia universal que nos enlaza a todos. Entonces, a veces tenemos que valorar estos espacios de silencio y conciencia para esperar la guía divina. Como decía Swami, si se adelantan puede que no lo siga, si se quedan quietos puede que me pierdan de vista. Tenemos que estar centrados en la divinidad todo el tiempo, en cada momento, y tratar de evitar las cosas que nos producen ruidos y nos distraen, digamos, de esa conciencia divina. Cuando aparece la semilla de un deseo, tener cuidado con eso, porque eso puede germinar y puede generar consecuencias que después a la larga nos generen pesar. Entonces, observar la mente. Como decía Swami, el watch, el reloj, watch your words, observar lo que hablamos, watch your actions, observar nuestros actos, watch your character, observar nuestro carácter, watch your thoughts, los pensamientos, y bueno, eso es lo que me viene a compartir. Que Swami los bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Sairam. Sairam a todos. Vamos a hacer un cierre con un Noni Trishanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Hey. Jai.